Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 133 del podcast de Historia, el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Oscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historia y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Ahora que se acerca la Semana Santa, es inevitable pensar desde este podcast en la historia del cristianismo, desde sus orígenes hasta la actualidad. Hoy en día es una de las religiones, ¿no?, predominantes del planeta, una de las más seguidas, si no la más seguida, y parece, ¿no?, como un bloque unitario que está sin fisuras y sin ningún tipo de problema, pero en realidad la historia del cristianismo está llena de herejías, de movimientos heterodoxos que ha intentado romper con ese bloque unitario que parecía a primera vista. Y esta configuración del cristianismo no solo se dio en la historia antigua, que es la más conocida, sino que también en la Edad Media surgieron diversos grupos que plantearon herejías y movimientos heréticos a esa doctrina oficial del catolicismo. Y uno de estos grupos más famosos es el de los cátaros, el catarismo, que en plena Edad Media, sobre todo en Francia, plantearon serias dudas y graves amenazas a la doctrina católica. Y bueno, puestos a hacer un programa acerca del interesante fenómeno de los cátaros y el catarismo, hoy he tenido el placer y el honor de contar en este programa con un experto en el tema para que nos hable sobre ello. Él es Luis Galán Campos, doctorando en la Universidad de Valencia. ¿Qué tal estás, Luis? Hola Oscar, muy bien, encantado de estar contigo aquí, como siempre. Sí, para mí siempre es un placer tenerte aquí para hablar de tu especialidad de historia medieval y en este caso de los cátaros, que yo creo que es uno de los fenómenos sociológicos y religiosos más interesantes, ¿no?, de la Edad Media. Efectivamente, es uno de los más populares y los que más suenan cuando se habla de la Edad Media, juntamente de la plena Edad Media, sobre todo gracias al boom de novelas, de películas donde están en el centro de una serie de narraciones fantásticas sobre el Santo Grial, los templarios, la descendencia de Jesucristo y todo así un lore rodeando al catarismo y su persecución y su trágico final, digamos, son carne de espectáculo, carne de novela, carne de película, digamos, están hechos para la posteridad, los cátaros, o por lo menos tal y como hemos construido el concepto cátaro, que es otra historia. Mm, sí, y yo creo que antes de meternos, ¿no?, en el terreno, yo creo que la pregunta fundamental, la más básica que deberíamos contestar es ¿qué entendemos por catarismo? ¿Quiénes fueron los cátaros? ¿Y en qué contexto histórico vivieron? Bueno, buena pregunta. Primero que todo, el contexto, hemos de situarnos en el reino de Francia, bueno, concretamente el reino franco-occidental en el siglo XII, digamos reino franco-occidental porque el nombre de Francia y de reino de Francia no se empieza a usar hasta muy a finales del siglo XII, hasta 1180 aproximadamente, aunque se llame Reino de Francia y hubiera un rey de Francia, este tenía un poder sobre todo nominal, es decir, ejercía su poder de forma efectiva solo alrededor de París, en la cuenca del Sena, en la llamada Ile-de-France, y en una serie de ciudades más como Orleans, por ejemplo, mientras que su poder era virtualmente nulo al sur del río Loira, que todavía hoy, digamos, divide la actual Francia en dos mitades, el norte y el sur. En el sur, en cambio, había dos grandes poderes. Por un lado, en la zona atlántica occidental, el ducado de Aquitania, en el cual periodo del siglo XII el gran poder fue la que sería reina de Francia y luego de Inglaterra, Leonor de Aquitania, la famosísima Leonor de Aquitania, y en la parte oriental de ese sur de Francia estaba el condado de Tolosa, dirigido por
la, por la familia Jordán. Bueno, digamos, llamada familia Jordán o familia Raimón, entre otros nombres, digamos, el concepto apellido de dinastía no es propio de esa época, y pisándole los talones a estos condes de Tolosa y también marqueses de Provenza, estaban los condes de Barcelona, que dominaban la vertiente pirenaica y sobre todo el sur de los Pirineos. Así que, resumiendo, estamos hablando de un reino de Francia que existía sobre el papel, pero en el cual el rey de Francia no tenía un poder efectivo, sino que sobre todo al sur del río Loira y más hacia los Pirineos estaban el duque o la duquesa de Aquitania, y sobre todo en la zona pirenaica y en los Pirineos orientales el conde de Tolosa y marqués de Provenza, y un poco más al sur ya el conde de Barcelona. Es sobre todo en esta zona oriental de entre los territorios del conde de Barcelona y el conde de Tolosa donde van a hacer el movimiento que hoy entendemos como catarismo. Mm. Y precisamente ahora que hemos hablado un poco acerca de ese contexto político de la época, podríamos empezar por definir precisamente qué es el catarismo y quiénes fueron los cátaros, en breves palabras. Bueno, pues es una pregunta muy interesante, y es tan interesante que los historiadores seguimos peleándonos por contestarla. Primero que todo, es curioso porque quizás los cátaros a ellos mismos nunca se nombraron cátaros. Cátaro es una palabra que viene del griego y que está relacionado con catarsis y que significa pureza, como catarsis, catártico, es decir, los puros, los perfectos, los inmaculados. Pero repito, ellos muy probablemente nunca se llamaron así. De hecho, todos los nombres que les pusieron, como albigueses, como cátaros, como otros nombres, se lo dieron sus perseguidores desde la esfera del poder papal y del poder del rey de Francia. Ellos posiblemente no se llamaran de ninguna forma, se entendían ellos mismos solo como cristianos, o quizá mejores cristianos que los otros, pero no se veían diferentes del resto. Fue la propia Iglesia Católica, digamos, que tenía interés en señalarlos, en distinguirlos y en perseguirlos, por eso necesitaba ponerle un nombre, y le puso el nombre de cátaros, que eran una serie de grupos que habían aparecido en el Imperio Bizantino hacia el siglo VI y VII, y que quizás tenían algo que les recordaba a los cátaros, y cuando el poder papal puso en marcha su maquinaria represiva para detenerlos, juzgarlos y en algunos casos matarlos, los dijo: estos son los cátaros, igual que esos malvados hombres que había en la época de los primeros emperadores bizantinos. Mm. Y es súper curioso, ¿no? Como a esta gente, pues los llamamos, ¿no? De una forma que ni siquiera ellos se consideran a sí mismos. Me recuerda, por ejemplo, a los bizantinos, precisamente, que todo el mundo, Imperio Bizantino, pero en realidad era Imperio Romano de Oriente. Claro, muchas veces jugamos con lo que vemos los historiadores o cómo los llamamos, un poco a lo mejor por convención social, para usar toda la misma terminología, igual un poco como las ciencias, ¿no? Para unificar criterios, y cómo se llamaban ellos mismos. Y es curioso porque los inquisidores que los procesaron, el Papa, el rey de Francia, digamos, las élites con formación, sí que los llamaban cátaros, albigueses, que es un nombre culto. En cambio, la gente, por ejemplo, que tenía contacto con ellos en las ciudades, en los campos, que tenían menos formación cultural, los llamaban simplemente los herejes o los herejes vestidos, porque parece ser que para distinguirse, digamos, como mejores cristianos, sí que llevaban una especie de símbolos, sobre todo trajes negros que cubrían de la cabeza a los pies, un poco para ocultar el cuerpo, como símbolo de esa pureza, de ese mejor comportamiento, de ese cristianismo más puro. Eso llevaba a que los inquisidores llamaban los cátaros, y la gente del pueblo los vestidos, ¿no? Un poco decir, esta gente que se viste de negro, estos raros que van de luto. Mm. Y también has mencionado ahora en tu intervención los procesos inquisitoriales, que supongo que es una de las fuentes en las que nos basamos para conocer a los cátaros. Y yo te quería preguntar si esta es la única fuente o hay otras fuentes de conocimiento para conocer el mundo del catarismo.
Claro, ahí tenemos un problema porque los cátaros no tenemos nada escrito o nada producido, por ejemplo, no tenemos dibujos o arte cátaro, aunque de vez en cuando algún divulgador diga, esto es una iglesia cátara, esto es un libro cátaro, esto es una pintura cátara, un fresco cátaro, no tenemos ninguna producción escrita o literaria o artístico-visual que podamos decir esto lo ha hecho un cátaro perfectamente cátaro, muy cátaro y mucho cátaro. Eh, lo que sabemos de ellos viene principalmente de dos fuentes. Primero, como te has dicho, de los procesos judiciales, inquisitoriales, porque a partir de, sobre todo de 1208, va a haber, en el contexto de la guerra contra los cátaros y contra los protectores de los cátaros de la nobleza tolosana, una serie de procesos inquisitoriales movidos por el Papa y por la Iglesia papal, y en esos procesos, digamos, se detallan partes de su doctrina o parte de sus creencias, ¿no? A través de interrogatorios más o menos forzados. Eso por un lado. Tenemos entonces estas fuentes judiciales, ¿no? Interrogatorios, tanto a cátaros como a gente que conoció a los cátaros, sobre todo hubo un gran proceso masivo hacia 1240, digamos, los años 40 del siglo XIII, una vez ya finalizó la cruzada contra los cátaros, donde mucha gente que había conocido cátaros en su primera juventud o que eran hijos de los que habían conocido los cátaros en la zona de Tolosa fueron llamados a testificar para eh, cribar, ver si entre ellos había algún antiguo cátaro, alguien que lo seguía, y es a partir de ese gran proceso general de 1240 que conocemos muchas cosas. Digamos, unos 40 años después de que muchos cátaros fueran exterminados. La otra gran fuente son crónicas contemporáneas de la guerra contra los cátaros, escritos por supuesto por cronistas que eran muy enemigos de los cátaros y para los cuales los cátaros eran lo peor de lo peor. Sobre todo hay tres crónicas. Uno es la crónica en latín de Guillaume de Puylarennes, que es la más extensa, muy crítica contra los cátaros. Luego la crítica de Pierre de Beaucernet, que era el sobrino de un inquisidor contra los cátaros y que él mismo también participó en procesos y que obviamente hace una historia de la guerra contra los cátaros, pues elogiando a los campeones, a los que habían luchado en la guerra contra los cátaros y diciendo que los cátaros eran lo peor. Luego otra fuente muy curiosa que se llama la canción de la cruzada, que es escrita a dos manos. La primera por un clérigo de Tolosa, perdón, de Tolosa, pero de Tolosa de Navarra, que él mismo declara que es medio mago, que había previsto la guerra usando la adivinación y que iba huyendo de ciudad en ciudad según iba preveyendo los desastres, pero iba él solo y no avisaba a nadie. Por ejemplo, el desastre de Béziers. Y luego, cuando este señor medio cura, medio mago acaba el relato, toma otra mano, que es un juglar anónimo, y que es curioso porque aunque siente mucha antipatía por los cátaros, se lamenta de Occitania, de que es un país que ha sido arrasado por estos malvados franceses, que es como llamaba a la gente que venía del norte de Francia, de las tierras del soberano francés, que decía que son unos salvajes, incivilizados, que han destrozado el país, que son bárbaros sedientos de sangre. Entonces hay una especie de nacionalismo tolosano en la segunda parte de esta crónica de la cruzada, aunque dice que los cátaros pues eran herejes y merecían, bueno, pues, ser castigados, pues los cruzados de la cruzada contra los cátaros eran salvajes y sedientos de sangre. Y hay un lamento por Occitania. Mm. Has mencionado Occitania, ¿no? Que es esa parte sureña de Francia, y te quería preguntar si este fenómeno de los cátaros se dio solo ahí, en el sur de Francia, o se extendió también a otros países y a otras regiones de Francia. Bueno, eso es un debate. Más o menos los cátaros, conocemos como cátaros, son sobre todo de eso, de este país de Occitania, que sería más o menos, mutatis mutandis, ¿no? El condado de Tolosa. Luego, por la misma época, hay movimientos similares a los cátaros, digo similares, que algunos cronistas de la época también dijeron que eran cátaros, pero que hoy todavía está un poco en duda de, ¿sería la misma gente? ¿No? ¿Es el mismo tipo de movimiento? Estamos ahí un poco en duda, pero pues, digamos que sí, que el catarismo, movimientos similares aparecieron en el norte de Francia, donde está, que se llamaban pifles, sobre todo en ciudades donde había
telares de producción industrial textil, es decir, fue un tipo de movimiento que se extendió sobre todo entre los trabajadores urbanos en el norte de Italia, donde hasta casi el año 1500 se sucedieron una serie de movimientos heréticos y donde los papas ensayaron la Inquisición papal, de la que luego derivarían las Inquisiciones nacionales, luego también en el norte de la península ibérica, en Cataluña, en Navarra, incluso uno de los últimos grandes líderes cátaros, Guillaume de Belibast, eh, fue sorprendido en Castellón, al norte del Reino de Valencia, de mi tierra. Es decir, digamos que el catarismo se extendió, por así decirlo, desde ese condado de Tolosa barra Occitania hasta el norte de Francia, el norte de Italia y Navarra y Cataluña, digamos, por los países limítrofes, ¿no? Siempre desde ese epicentro de Occitania y siempre desde ese epicentro que era la diócesis de Albi en el sur de Francia, en el sur de la actual Francia. Mm. Y antes también dijiste que los cátaros eran fácilmente reconocibles porque iban vestidos totalmente de negro, de cabeza a los pies, que supongo que esa es una de sus características definitorias. Pero te quería preguntar precisamente por más, o sea, ¿qué más características tenían los cátaros y su forma de entender y comprender el cristianismo? Claro, eso es otra cosa curiosa porque, como te he dicho antes, no tenemos ningún libro escrito por un cátaro ni ningún dibujo hecho por un cátaro. Es decir, la información que tenemos sobre los que eran los cátaros son los interrogatorios de la iglesia. Problema, muchos de esos interrogatorios no son interrogatorios libres, no es yo te dejo aquí un folio y tú vas escribiendo lo que quieres. Pues hay amenazas, hubo casos de tortura. Algunos interrogatorios decían tribunales civiles donde estaba autorizada la tortura. Incluso luego, en 1254, el Papa Alejandro III autorizó para los procesos de herejía el uso de la tortura, siempre con unos métodos muy controlados, en presencia de médicos, sin que hubiera fusión de sangre, no se podían torturar a niños, ni ancianos, ni embarazadas, pero era tortura al fin y al cabo. Luego, evidentemente, la presión psicológica de que te detienen, sabes que puedes pasar tu resto de tus vidas en la cárcel o acabar muerto, es decir, no son interrogatorios libres. Y luego los propios inquisidores, que muchas veces eran extranjeros a la tierra de Albi, a la tierra de Occitania, venían con su mochila de prejuicios. Ellos no sabían que era un cátaro, simplemente sabían que eran gente muy mala, que prácticamente que comía niños crudos y adoraban al diablo, y además venían con muchas lecturas de historia de la iglesia, de los grupos heréticos que había habido en el imperio antiguo, en el imperio bizantino. Entonces atribuían a estos cátaros pues todas las cosas o todas las cosas malas que hacían estos cátaros. Pero bueno, no tenemos otra fuente, entonces. Parece ser, o hay un consenso en que si había una doctrina cátara, esta era la siguiente. Se ha llamado una doctrina dualista, es decir, posiblemente los cátaros, o al menos el sector más radical o sector cátaro más puro, digamos, porque habría cátaros, digamos, más formados y cátaros más populares, el sector más formado sería un pensamiento dualista. Esto es, que mientras que los católicos piensan hoy en día que hay solo un Dios que ha creado el cielo y la tierra, tanto lo material como lo inmaterial, el credo dice creator omnium visibilum et invisibilum, es decir, todo lo visible y lo invisible, los cátaros pensarían que había dos dioses, un dios malo que que había creado el mundo material y un dios bueno que era el dios del mundo inmaterial, el mundo, digamos, poner un símil, el mundo de las ideas que decía Platón. El mundo de las ideas era el mundo de las almas. Las almas estaban por ahí reunidas con su Dios en un mundo inmaterial y el Dios malo había creado el mundo de la materia para encerrar a las almas. Entonces, digamos, la misión de los cátaros era predicar para liberar a almas. Digamos, por eso tenían aversión a todo lo que tuviera que ver con la vida y con lo material, pues todo tipo de placeres sensuales, por supuesto, la comida, la bebida, el baile, la diversión, por eso esa idea de ir vestidos para mostrar pureza, odiaban pues las imágenes, ¿no? Hay
relatos de que los cátaros rompían cruces, rompían imágenes de los santos, de la Virgen. También habría habido una extrema misoginia, un odio a las mujeres, porque como las mujeres paren, eso significaba, digamos, parir un bebé, que un alma que estaba en el mundo de las ideas pasaba al mundo material y se quedaba atrapada. Entonces, digamos, serían un poco las bases, digamos, de a lo mejor del catarismo más extremo, ese odio a todo lo que tuviera que ver con la vida, con la materia, y eso incluyendo pues ese odio extremo a la mujer y a la idea de parir, de procreación, de reproducción humana, y por ende sexualidad. Mm. Esa idea de aborrecer a las mujeres porque son las que paren, las que atrapan a las almas libres en cuerpos mortales, no les llevó a tener, a contenerse, ¿no? Las prácticas sexuales, a no practicar el sexo para no quedarte embarazado. Claro, digamos que por lo que se ha sabido también por los interrogatorios, había dos tipos de cátaro. Los perfectos, que serían el equivalente, entre muchas comillas, a sacerdotes, que se dedicaban a predicar la doctrina y administrar un sacramento que se llamaba consolamont, que se daba, digamos, en articulo mortis, es decir, como si fuera, digamos, la extrema unción, y luego cátaros, digamos, que hacían su vida normal. Sobre todo había muchos entre los trabajadores urbanos. Parece ser que, digamos, que los cátaros de base, por así decirlo, no llevaban una vida tan extrema, se, lo máximo que se dedicaban a hacer proselitismo, pero luego sí que los perfectos sí que se dedicaban a eso, a vestir de negro completamente, a viajar de pueblo en pueblo predicando, a vivir como monjes o como ascetas, evitando los excesos en la comida, en la bebida, evitando contacto con mujeres. Y es curioso porque los interrogatorios que se hicieron sobre todo en 1940, hubo mujeres ya de edad avanzada que recordaban que de pequeñas las habían llevado a casas de perfectas, una especie de monjas cátaras que vivían, digamos, vivían como en conventos de mujeres, mujeres solas, en contacto con hombres, vistiendo de negro, evitando todo contacto con el mundo exterior, practicando el ayuno, el ascetismo y también pues teniendo, digamos, como comedores sociales, por así decirlo, como lugares para que los perfectos descansaran o para que la gente que estuviera interesada en el catarismo pudiera recogerse y comer o descansar, digamos, funcionaban como eso, como albergues o como hostales para cátaros y también como y al mismo tiempo como lugares de descanso o como lugares de vida para comunidades de mujeres cátaras. En la década de 1940 varias mujeres confesaron que, por ejemplo, sus madres, sus tías, incluso sus padres las llevaron a pasar parte de su infancia en una casa de mujeres cátaras y estaban allí hasta que vino la época de casarse. Incluso mujeres cuando enviudaban o entre matrimonios se iban a pasar tiempo a esas casas donde vivían, pues eso, en una vida estética, comiendo poco, rezando, ayudando a otros cátaros y sin contacto con el sexo masculino, digamos, como si fueran monjas. Mm. Muy interesante, la verdad. Y ahora me estoy dando cuenta que hemos hablado un poco acerca de cómo eran los cátaros, hemos hablado acerca de dónde surgieron los cátaros, pero no hemos mencionado el por qué. ¿Cuáles son las causas del surgimiento de este movimiento del catarismo? Bueno, pues también una otra pregunta muy interesante y en la cual no hay una respuesta definitiva. Hay muchas teorías. Voy a contarte tres, digamos, y vamos a dejar que el público elija la que quiera, ¿no? Aquí practicamos la libertad de pensamiento, no como la Edad Media. La primera, que es la que fue imperante en los años 70, digamos, que es la que tienen los comunistas católicos, que los cátaros eran muy malos y habían leído libros prohibidos por la Iglesia, libros que contenían doctrinas heréticas, que saber dónde sacaron esos libros, y se habían vuelto malos. Hay algunos autores que dicen que eran libros que se habían creado en el norte de Francia, donde había habido centros, digamos, escuelas de teología muy avanzadas, donde había habido, entre comillas, libertad de pensamiento,
y esos libros que en teoría estaban a buen recaudo, pues en algún momento salieron por ahí y varios grupos de gente, tanto en el norte como en el sur de Francia, empezó a leerlos y se les contaminó la cabeza, ¿no? Como Don Quijote, que se volvió loco de tanto leer libros de caballerías y al final tuvieron que quemarle sus libros. Esa es la teoría un poco que imperó hasta los años 70. Luego, en los años 70, empieza a haber un boom del catarismo, ¿no? Estos cátaros empiezan a ser atractivos, tanto para el público en general como los historiadores, y se empieza a decir, bueno, quizás la historia de los libros que salen escondidos de donde estaban es un poco fantasiosa, ¿no? Se empieza a vincular a los cátaros con movimientos similares que estaban o bien en el este de Europa, en los Balcanes, el movimiento de los bogomilos, que eran dualistas, es decir, que creían en esto del dios bueno y el dios malo, y un libro muy bueno que recomiendo siempre llamado Diodagot, es decir, el otro dios, es decir, que propone que en Europa antes del año 1000 había tanto catolicismo como esta creencia dualista en maniquea, la palabra concreta es maniquea, de un dios bueno y un dios malo, el dios inmaterial y el dios material que había creado este terrible mundo material, y que de alguna manera estos grupos desde los Balcanes habían llegado hasta el sur de Francia o habían enviado misioneros, la palabra sería misioneros. También las crónicas dicen que después de las cruzadas, de que guerreros sobre todo del sur de Francia fueran a Tierra Santa y conquistaran allí territorios, se abrieron canales de comunicación entre el mundo del levante mediterráneo y el sur de Francia, y que hacia 1168 se detecta por la zona de San Félix de Tolosa un clérigo, un señor de Siria, que venía a predicar el catarismo, bueno, más que predicar, a ver amigos suyos que ya habían abrazado el catarismo y animándoles a ser más intensos en su proselitismo y a aceptar un catarismo dualista más extremo, es decir, una versión mucho más radical de esta ideología maniquea. Esta historia es la historia del obispo Nicetas. ¿Qué pasa? Que esta historia de los misioneros que llegan de los Balcanes o de este señor que venía desde la actual Siria, este Nicetas, a predicar o a poner orden en el sur de Francia, también hay historiadores, aunque hay historiadores hoy en día que lo han defendido como Paul Laval o Ferdinand Nils, bueno, historiadores que lo han defendido, hay otros, sobre todo Mark GP, que dicen que, bueno, esta también es muy fantasiosa, que lo más probable es que los cátaros simplemente sean gente de la zona que en un momento que hay mucho cambio social, que se están creando ciudades, está creando una economía industrial, sobre todo en el sur de Reino de Francia, que es una zona muy rica, están habiendo muchísimos cambios, la iglesia no es incapaz de adaptarse, entonces pues surgen movimientos para hacer lo que la iglesia no hace, que es llegar al pueblo. Es decir, que si los curas ordenados y los monjes, que son los portavoces oficiales de la iglesia, los autorizados, no llegan a las masas, de entre las masas surgieron hombres que por su eh, propia iniciativa, digamos, de forma espontánea, empezaron a predicar un cristianismo reformado, que decían que la iglesia necesitaba volver a los inicios, reformarse, que se tenían que cambiar las costumbres, que el mundo se había degenerado mucho y había que volver a los inicios del cristianismo, repudiar el mundo material, practicar el ascetismo, evitar los pecados del sexo, es decir, que fue la propia gente que ante el vacío espiritual que dejaba la iglesia o la indiferencia de la iglesia oficial, empezaron a predicar un cristianismo más puro, ¿no? O digamos, o interpretaron el cristianismo a su manera y empezaron a predicar su versión del catolicismo, pero que no dejaba de ser catolicismo, no era ni dualismo ni otra religión, que eso se lo habían inventado los inquisidores para tener una justificación para enviar a la muerte a los cátaros, sino que eran simplemente eso, gente que quería reformar la iglesia y que se atrevió a predicar la palabra de Cristo sin ser sacerdotes ni monjes, es decir, sin ser autorizados, sin ser enviados desde la oficialidad eclesiástica. Estas son las tres teorías que hay. Los libros prohibidos, los misioneros de los Balcanes o de Siria, y la de la iniciativa popular, que creo que en mi opinión es la que tiene más sentido, que es la propia sociedad que ante una necesidad se organiza para
dar cabida para suplir esa necesidad o para dar cabida a esas nuevas necesidades, esas nuevas ansias espirituales que surgían en un mundo en cambio como era la Occitania del siglo XII. Mm. Otra cuestión que no hemos abordado hasta ahora es acerca del perfil social que tendrían estos cátaros, estos seguidores del catarismo. ¿Estamos refiriéndonos a un grupo social determinado o era un movimiento religioso transversal que podía afectar a distintos grupos sociales de muy distintos estamentos? Es una buena pregunta también. Al principio sabemos que fue un movimiento sobre todo urbano, es decir, que en esas ciudades que estaban creciendo, donde había una vigorosa industria, sobre todo textil, donde también necesitaba mucha mano de obra para la construcción, entre esos medios, digamos, de artesanos, de comerciantes y sobre todo de tejedores, fue donde primero se expandió el catarismo. De hecho, los cronistas de la cruzada dicen que esta herejía era propio de estos gente del sur que viven ahora en la opulencia, están cegados por estas riquezas y han abandonado a Cristo. Es decir, asociaban directamente estos nuevos sectores sociales emergentes, tanto el comercio como la industria, al catarismo. Y de hecho, sí que sabemos que, bueno, que tiene un sentido porque la mayoría de la gente que fue interrogada en 1940 que había conocido a cátaros o bien había tenido contacto con los cátaros provenía de estos medios de artesanos y mercaderes, digamos, acomodados o ricos. También hubo una parte de la pequeña nobleza que se sentía atraída por el catarismo, pero sobre todo porque la iglesia, porque esta pequeña nobleza era sobre todo una nobleza pobre con pocas propiedades que veían con malos ojos a la iglesia, mientras que la iglesia, los monasterios, las catedrales en Occitania tenían grandes propiedades, esta pequeña nobleza era bastante pobre. Entonces, claro, decían que no era lógico que la iglesia predicara un evangelio de pobreza y al mismo tiempo tuviera tierras, tuviera tesoros, tuviera dinero en tante y sonante, digamos. Esta pequeña nobleza veía esa discordancia o quizá miraba esas tierras, esas propiedades, esa nobleza con envidia, pero efectivamente la pequeña nobleza, digamos, del sur de Francia fue otro gran semillero del catarismo. De hecho, es de la pequeña nobleza occitania donde salen algunas de las iniciativas del catarismo, por ejemplo, las casas de cátaras. Por ejemplo, sabemos que una de las cátaras más famosas llamada Esclaramonda era quizás una hermana o una prima del vizconde de Carcassona, era la familia Trencabel, que eran los vizcondes de Carcassona. Y eso, una de las mujeres de esta familia fundó una de estas casas de perfectas que servían tanto de convento como de posada o de albergue para cátaros. Mm. Y otra cosa que quería preguntarte, que me llama mucho la atención, es que al principio las instituciones eclesiásticas oficiales, el papado y demás, pues minimizaron la relevancia del catarismo y no le hicieron mucho caso, pero después, cuando vieron que la cosa se estaba desmadrando, pues entonces ya emprendieron la cruzada contra los cátaros. Entonces te quería preguntar, ¿cuál fue ese punto de inflexión que hizo que todas las alarmas se despertaran en el papado y en las altas instituciones eclesiásticas? Bueno, a ver, eso de que minimizar, yo creo que más que minimizar es que al principio no había medios. Desde 1140 hay voces de alarma en la iglesia, sobre todo en la iglesia del norte de Francia, de que en el sur se estaba cociendo algo. Por ejemplo, Bernardo de Claraval, que era, digamos, uno de los principales clérigos de la corte francesa y el que organizó la Segunda Cruzada, ya fue al sur de Francia a predicar porque decían que las gentes del sur del reino, donde los tentáculos del rey francés no llegaban, se estaban desviando. No tuvo mucho éxito. Al principio la iglesia lo que hacía era intentar reconducir a esta gente desviada, a estas ovejas descarriadas por medio de la predicación, sobre todo a través de la orden del Cister, que era la orden de Bernardo de Claraval, de este San Bernardo de Claraval. Pero a partir de 1179
en el tercer concilio de Letrán la Iglesia adoptó una postura más agresiva, es decir, bueno, vamos a predicar, vamos a seguir con el camino de la predicación para intentar que estas ovejas vuelvan al redil, pero también vamos a ponernos un poco más serios, vamos a empezar a amenazar con la excomunión, a tomar medidas más severas, vamos a empezar a plantearnos imponer castigos. El punto de inflexión es que se sospechaba que si esto pasaba en Tolosa era porque el propio conde de Tolosa, digamos que era el poder en la zona, era conniviente con el catarismo, es decir, que aunque Ramón V y Ramón VI de Tolosa, que eran los condes de esa época, muy probablemente nunca fueron cátaros, eran buenos católicos, sí que tenían una mano ancha, digamos, hacían la vista gorda a los cátaros, claro, tenían una actitud así muy, muy tolerante. Entonces, claro, eso provocó que el Papa llamara a estos dos señores, a Ramón V y a su hijo, varias veces a los diciendo, a ver, sois los responsables de esta zona, sois los pastores de este rebaño, se están descarriando, tenéis que poneros las pilas. Las amenazas fueron, las reprimendas fueron subiendo de tono hasta que en 1208 el enviado que había, el mensajero del Papa, el nuncio Peri de Castelnau, que había llegado a Tolosa, murió asesinado. Quizá por un agente del conde de Tolosa que ya se había hartado, quizá por un grupo de nobles cátaros, quizá por vete a saber quién, pero que el hombre fue asesinado. Eso fue el casus belli para mandar una cruzada desde el norte de Francia, sobre todo en un miembro de la alta, bueno, de la media nobleza francesa, vamos a decir, Simón de Montfort, que también parte de la nobleza inglesa, era Earl of Leicester, para que este señor y otros lanzaran un ejército que con la bendición del Papa y del rey de Francia se lanzara contra el conde de Tolosa y sus vasallos para primero castigar a estos nobles que por lo menos habían sido demasiado tolerantes y luego para acabar con los cátaros, para ofrecerles ya en el ultimátum de o conversión o muerte. 1209 los cruzados barrieron Occitania y se encendieron ya las primeras hogueras y fue cuando la primera generación de cátaros sufrió la represión bajo la disyuntiva de o arrepentimiento y vuelta al catolicismo oficial o muerte. Ese, digamos, fue el punto de inflexión. Y con el inicio de la cruzada albigense, que duraría oficialmente hasta el Tratado de Paz de Meaux de 1229, cuando ya Occitania finalmente se somete al rey de Francia y por fin el rey de Francia consigue poner su pie en Occitania y en el Mediterráneo. Hmm. Es decir, Y, el punto de inflexión es 1208, claramente. sí, muy interesante este caso. Y quería preguntarte también, a propósito de esto, que profundizaras en esta cruzada albigense, en esta cruzada contra los cátaros, cómo se llevó a cabo, qué tipo de medidas de represión y condena ¿no? y ejecuciones públicas se llevaron a cabo contra los cátaros por todo ese sur del reino de los francos. Y también si los cátaros les respondieron de alguna manera, si tuvieran alguna contraofensiva contra las instituciones eclesiásticas o qué tipo de respuesta tuvieron ante esta persecución que sufrieron. Claro, en 1208 llegaron los ejércitos franceses acaudillados, entre otros, por este personaje, por Simón de Montfort, y derrotaron rápidamente a la nobleza local y acto seguido se producen las masacres. Quizá el caso más famoso es el de la ciudad de Béziers. La ciudad de Béziers, los habitantes o la mayoría de los habitantes que posiblemente de algún modo sentían simpatía por el catarismo se refugiaron en la iglesia y la iglesia resultó incendiada. Se atribuye al enviado papal en el ejército, es decir, al representante del papa en el ejército, la frase de que dijo a Simón de Montfort y los cruzados: matadlos a todos, Dios ya elegirá a los suyos, Deus coliget suos. Quizás esta frase está sacada de contexto, digamos ahora, quizás esta frase
es un poco posterior, no hay del todo constancia que se dijo en este momento, pero efectivamente los habitantes de Béziers fueron o bien muertos en este incendio o bien pasados a cuchillo. Béziers es uno de los puntos centrales de la canción de la cruzada como un baño de sangre, pero luego en el resto de ciudades y centros urbanos de Occitania, que repetimos es donde estaban la mayoría de cátaros, hubo la disyuntiva de o conversión o muerte. Los que se arrepentían sufrirían penas económicas, sufrirían prisiones temporales, sufrirían la pena de llevar un San Benito, es decir, un signo humillante como la letra escarlata de la novela de Nathaniel Hawthorne, es decir, una especie de vestido, de símbolo para que todo el mundo supiera que había sido cátaro, y los que no aceptaban volver al redil pues eran entregados a las autoridades civiles y ejecutados, la mayoría en la hoguera. La hoguera era la pena ya desde el año 1000 más o menos para, para los herejes que no aceptaban volver a la iglesia. Digamos, obviamente la nobleza local respondió con todos los medios que pudo. Los ejércitos, digamos, el ejército franco, el ejército francés barra cruzado, era superior en número, era superior en armamento, tenía el apoyo de la iglesia y de los medios de la iglesia, contaba con una bula de cruzada, entonces, digamos, se llevó la mayoría de las batallas. El intento de revertir la situación se dio quizá a finales de 1212, principios de 1213, cuando los nobles locales, incluyendo el conde de Tolosa, pidieron ayuda al rey de Aragón, a Pedro II el Católico, que había sido uno de los vencedores de la famosa batalla de las Navas de Tolosa. Estos aceptaron hacerse sus vasallos, es decir, cumplir uno de los sueños del rey de Aragón, que era convertirse en el gran señor al otro lado de los Pirineos a cambio de ayuda contra los cruzados. Problema. Primero, obviamente, fue excomulgado. Segundo, el rey de Aragón era un antiguo aliado de Simón de Montfort que tenía a su hijo, el futuro Jaime I de Aragón, preso como rehén en Carcasona, pero el señor Pedro el Católico se lanzó a la batalla. En septiembre de 1213 los ejércitos del rey de Aragón se encuentran contra el ejército de Montfort en los campos de Muret. Según relata la crónica de su hijo Jaime I, el rey Pedro el Católico, que era un rey mujeriego, había pasado la noche anterior a la batalla con una de sus amigas y llegó a la batalla sin dormir y exhausto, y eso fue lo que le llevó a tener una estrategia terrible y lo que ocasionó su muerte y la pérdida de la batalla. Después del desastre de Muret, además de que murió Pedro el Católico, murieron los sueños de los reyes de Aragón en el sur de Francia. También supuso que se acabara el último gran obstáculo para el avance total y la total represión por parte de los cruzados en el sur de Francia. Está en una larga guerra que solo concluiría, como he dicho antes, en 1229 de forma oficial con la sumisión de los condes de Tolosa, con Ramón VII, a los regentes de Francia. Concretamente con el rey en esa época, el Luis IX San Luis, era todavía un niño y era la regente su madre, Blanca de Castilla, es decir, ante el poder, digamos, ante el poder real francés. Acabó con esta sumisión, con esta integración de Tolosa ante el poder real francés y con la posibilidad francesa de ya poder poner por fin una pica en Tolosa y una pica en el Mediterráneo y extender sus tentáculos más allá del río Loira. Donde murieron los sueños del rey de Aragón, triunfaron los reyes de Francia. A partir de ese año, de 1229, ¿se acabó de forma definitiva con el catarismo o todavía quedaron restos dispersados por el territorio? Muy buena pregunta, porque efectivamente durante el resto del siglo XIII hubo
persecuciones contra focos cátaros aislados, tanto en la zona de Occitania, del sur de Francia, de estos nuevos dominios franceses, como en los países limítrofes, en Italia o en Cataluña. El caso más famoso es el de Montaigu. Montaigu es una pequeña aldea en el Prepirineo francés, dentro del condado de Foix, y que era todo lo opuesto a las ciudades cátaras de la primera generación. No era un centro urbano boyante, era una pequeña aldea de ganaderos y agricultores, donde que era propiedad de una familia de señores feudales, los señores de Rochefort, tan pobres ellos como sus vasallos, es decir, era una zona totalmente contraria a esas ciudades vibrantes de comercio, dinero y cultura de la primera generación. En esa aldea, a partir de 1312, tuvo lugar una de las últimas persecuciones contra el catarismo, cuando todos los miembros de la aldea fueron arrestados en masa e interrogados sobre sus connivencias con el catarismo, y donde por rivalidades locales los vecinos se delataron unos a otros. Y ahí es donde encontramos una de las últimas fuentes del catarismo y uno de los interrogatorios más conocidos y más interesantes de la historia medieval, porque no solo se recogen aspectos puramente delictivos, digamos, sobre quiénes eran los difusores del catarismo y quiénes los que les prestaban oídos, sino también muchos detalles de la vida cotidiana. De hecho, hay un libro que recomiendo también siempre, Montaigu, de un gran historiador, Emmanuel Lerroux-Ladurie, donde se presta atención al hecho religioso, es decir, a los vecinos o la parte de la aldea que tenía simpatías o afinidades con el catarismo, y los difusores del catarismo, que eran pastores transhumantes y usaban su oficio de pastor para viajar de un lado a otro predicando el catarismo como aspectos de la vida cotidiana. En este libro se habla de cocina, se habla de convivencia, se habla de recetas, se habla de sexo, de relaciones extramatrimoniales. Es decir, el catarismo de la última generación, que fue Montaigu, es ya un catarismo alejado de los centros urbanos y donde parece ser que se basaba de alguna manera en una versión descafeinada, que se centraba sobre todo en esa repulsa al mundo material, a la necesidad de morir bien y abandonar el mundo cuanto antes. Hay algunas acusaciones muy fuertes de mujeres cátaras que intentaban convencer a las otras de que no amamantaran a sus bebés y los dejaran morir de hambre para que sí que escaparan del mundo material lo antes posible. Un ritual o una especie de proceso que llamaban el endurement. Y luego, para los adultos, un ritual llamado la heretización, que era la aceptación de la doctrina cátara que transmitían estos pastores que iban de montaña en montaña. Y luego también, como he dicho, hacia la misma época fue detenido en el norte del Reino de Valencia Guillaume de Belibast, que fue uno de los últimos intelectuales cátaros, que fue denunciado por uno de sus prosélitos porque se acostaba con su mujer. Es decir, cuando uno de estos cátaros que predicaba el alejamiento del mundo material estaba teniendo relaciones con la mujer de uno de sus proselitos, este lo denunció y fue entregado a las autoridades del condado de Foix, donde fue extraditado y ejecutado en la hoguera. A partir ya de esta década de los 1310-1320 se extinguen ya las voces sobre el catarismo, aunque ha habido intentos de historiadores para vincular los movimientos que se dan en las décadas siguientes, sobre todo en el norte de Italia, por ejemplo, los llamados sobrelianos, que son los que aparecen en el nombre de la rosa, los de penitenciagite. No hay nada concluyente. Lo más posible es que después de la ejecución de Belibast y después de este proceso contra los pastores y agricultores de Montaigu, ya el movimiento de los cátaros se extinguió para siempre. Hmm. Y para finalizar este programa, ya que los cátaros se han extinguido para siempre, te quería preguntar que por qué han resucitado, digamos, en las últimas décadas, sobre todo a partir de los años 70, como tú dijiste. ¿Cuál crees que es el motivo por el que han resucitado y han vuelto a ser populares? Pues en multitud de novelas, incluso alguna película, alguna miniserie.
Creo que tiene mucho que ver sobre todo con el clima religioso de los 70, aunque se nos desvía un poco de la Edad Media, es un momento pues de muchas rupturas, mucha experimentación, esto del movimiento hippie, el New Age, la era de Acuario, es decir, con un movimiento contestatario, o sea, una serie de movimientos contestatarios de los años 70, tanto a nivel político, el pacifismo, el feminismo, como a nivel religioso y a nivel moral, ¿no? La revolución sexual, eso de ir en contra de la moral imperante, y digamos, y estos contestatarios de los años 70 veían en los cátaros unos precursores, ¿no? Unos mmm, librepensadores perseguidos por la brutalidad policial, es decir, veían a los cátaros un poco ellos mismos, ¿no? Mártires del libre pensamiento perseguidos por la oficialidad, por la Iglesia católica y el moralismo, por el Estado represor, digamos, una visión de los cátaros como pensadores. También desde el feminismo se podía reclamar estas perfectas, ¿no? Porque, digamos, la idea de mujeres viviendo solas en casas autogestionadas, mirándolo desde fuera, nos puede parecer, wow, qué revolucionarios, qué modernos, ¿no? Es como las casas autogestionadas actuales o los grupos autogestionados actuales o las cooperativas actuales, ¿no? Nos puede parecer muy, desde un punto de vista desde fuera y desde fuera del análisis histórico nos puede parecer muy revolucionario. También esta idea de que, bueno, que en esas casas cátaras, además de regir las mujeres, había un poco de, decirlo, comunismo, ¿no? Había un comedor social donde era bienvenido todo el mundo, donde podía venir la gente a informarse del catarismo y comer y beber gratis y alojarse, donde una familia podía dejar a sus hijas para que las criaran, no sé, tenía y sin ser un convento, digamos, tenía un punto de vista anarquista, feminista, digamos, siempre desde el punto de fuera del análisis histórico. Además, digamos, casa mucho, repito, casa mucho con la sociedad actual eso de ser perseguido. En los países occidentales actuales, digamos, tenemos muy en estima la libertad de expresión, la libertad religiosa, digamos, tenemos mucha simpatía hacia los perseguidos y hacia los reprimidos por motivaciones religiosas, digamos. Es sin hacer un análisis histórico, leyendo una novela, es mucho más fácil que nos sintamos que empaticemos, que nos sintamos identificados por un perseguido que por un inquisidor, ¿no? Si vemos el nombre de la rosa, todos tenemos claro que nos sentiremos simpatías por Azzo de Melk y por Guillermo de Baskerville y no por Bernardo Hui, que es el inquisidor y que hace de malo, ¿no? Sentimos esa empatía por el perseguido y además si tiene ese puntito contracultural, abajo la autoridad, ese puntito anarquista, pues nos gusta más, ¿no? Hay una romantización del cátaro como hippies, como feministas, como anarquistas, cuando quizá eran todo lo contrario, ¿no? Digamos, aunque las fuentes sobre la doctrina cátara son los interrogatorios y estos interrogatorios están viciados, digamos, quizá los cátaros en todo lo contrario, ¿no? Eran bastante misóginos, odiaban todo lo que tuviera que ver con el sexo, con comer y beber bien, con pasárselo bien, con la idea de democracia, ¿no? Pero desde fuera tienen ese puntito anarquista. Y luego también las novelas. El ciclo de novelas esotéricas empieza con un señor llamado Pierre Plantard, que fue el primero en hablar de descendientes de Jesucristo y María Magdalena y una persecución histórica de la Iglesia hacia sus descendientes que querían volver a un cristianismo primitivo, un cristianismo más cercano, un cristianismo con olor a oveja que dijo hace no mucho el Papa Francisco, y de la mano de Pierre Plantard pues ya pues los grandes éxitos como el Código da Vinci, luego el Santo Grial, la identificación de Montsegur como un sitio vinculado primero a los templarios, luego a los cátaros, que Montsegur es verdad fue un sitio, uno de estos sitios donde hubo una represión salvaje contra los cátaros que se refugiaban allí en 1244, es decir, y también ese ambiente novelesco de misterio de, uy, ¿por qué eran tan perseguidos? A lo mejor es que tenía ahí un secreto que los que mandan no querían que supiéramos, ¿no? Hay ese punto también de misterioso, de esoterismo, de la historia que nunca te han contado, lo que no quieren que sepas, la historia que la iglesia persigue, esta cosa que la iglesia no quiere que sepas, esta cosa que las élites no quieren que sepas, ¿no? Ese punto misterioso, ¿no? Que engancha también un poco con las conspiraciones actuales de lo que te están estado ocultando,
poco los cátaros a lo mejor son un poco como los youtubers actuales que te dicen, mira esto y despierta. Mm. Sí, y yo quiero acabar este programa aclarando, por si quedaba alguna duda, que de momento, hasta el día de hoy, no me paga ni Soros, ni Moncloa, ni Zarzuela, ni el Vaticano, ni ninguna otra institución. No, no, los historiadores somos como los cátaros, vivimos alejados del mundo material, pero por imposición de fuera, no porque nosotros queramos. Vivimos en una renuncia, pero por condiciones externas, no nos paga nadie. Y nada, pues llegados a este punto, pues hemos llegado al final del programa y yo solo quería agradecerte infinitamente a ti, Luis, infinitamente por haber venido aquí a hablar un poco más sobre la Edad Media que tanto nos apasiona y específicamente sobre el catarismo y los cátaros, que desde luego es uno de los fenómenos sociológicos y religiosos más interesantes de estudiar de la historia de las religiones. Así que muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias a ti, Oscar, por invitarme y encantado, cuando quieras.